Muy buenas tardes, profesor. Esta presentación corresponde a la evaluación número 2 de probabilidad y estadística. Veremos en esta presentación entonces dos ejercicios de aplicación de análisis bidimensional utilizando tablas bidimensionales y gráficos de dispersión. Además de esto veremos el cálculo de probabilidades y diagrama de árbol, como un ejemplo. Ejercicio número 1. Una empresa presta servicio técnico en la mantención de equipos y maquinaria eléctrica. Desea ver la relación entre reclamos recibidos contra el servicio y cantidad de turnos nocturnos de los trabajadores en la semana. Se nos presenta la información de esta manera, ¿no es cierto?, en esta tabla, la cual es, por así decirlo, los datos en bruto. Tenemos un par, ¿no es cierto?, cantidad de reclamos y turnos nocturnos a la semana. Se nos pide resumir esta información en una tabla bidimensional, ¿sí?, en la cual, esta que está acá, las columnas corresponden a números de turnos nocturnos a la semana, de 1 a 5 turnos nocturnos a la semana, y las filas corresponden a número de reclamos, ¿sí?, también de 1 a 5 reclamos dentro de esa misma semana. Aquí podemos notar, ¿no es cierto?, se agregó una fila de NJ, que viene a ser la frecuencia absoluta, y una FJ, que es una relativa porcentual para el número de reclamos, ¿sí?, como medida de resumen. Y en el caso de turnos nocturnos también hay un NI y FI, que viene a ser la frecuencia absoluta y frecuencia porcentual relativa respectivamente. Aquí nosotros, al resumir, nos podemos dar cuenta que hay 44 pares de datos levantados, que corresponden a cada uno a una semana, ¿no es cierto?, en donde dentro de esa semana hubo de 1 a 5 turnos nocturnos y de 1 a 5 reclamos, como se puede ver aquí en la tabla. De aquí nos piden analizar casos de 5 reclamos, ¿sí?, 5 reclamos aquí. Y cómo se distribuye esto respecto a la cantidad de turnos nocturnos a la semana. Se hace esta tablita y tenemos una frecuencia porcentual, ¿sí?, de 7 es la frecuencia absoluta de todos los datos del total vienen a ser 7 pares, 7 semanas en las que hubieron 5 reclamos. Eso quiere decir, de esas 7 semanas en las que hubieron 5 reclamos, 6 semanas corresponden a turnos de 3 turnos nocturnos y una a 4 turnos nocturnos. Que se puede concluir de acá que es muy probable que haya muchos reclamos cuando hayan a lo menos 3 turnos nocturnos, y sobre todo especialmente en 3 turnos nocturnos. 85,7% de las veces que hubieron 5 reclamos en una semana fueron en un turno o en una semana que tuvo 3 turnos nocturnos. Eso es lo que se podría abstraer, que ahí está en donde hay mayor cantidad de reclamos, en 3 días de turnos nocturnos en una semana. Después de eso nos piden un análisis de clientes con un turno nocturno. Y aquí cambia de nuevo el panorama, por decirlo así. Un turno nocturno y lo separamos en esta cantidad de reclamos, ¿no es cierto? Y podemos decir que se concentra en un reclamo. Cuando hay un turno nocturno a la semana, hay por lo general un reclamo, y eso quiere decir 57,1%. Y uno o dos reclamos, 42,9% en dos reclamos para un día de turno nocturno a la semana. Se podría asociar a que a los trabajadores no trabajan, ¿cierto?, entregan un mejor servicio cuando tienen pocos turnos nocturnos a la semana, que tiene lógica, bueno, tiene su
su correlación, ¿no es cierto? Hacer turnos nocturnos no es muy agradable para los trabajadores al parecer, y deberíamos actuar en razón de eso para que no sucedan tantos reclamos cuando hay más turnos nocturnos. Trabajar en el liderazgo o en algún tipo de recompensa para el staff de trabajadores. Ejercicio número 2. Una empresa instala y repara bombas y relés asociados a aguas blancas para edificaciones. Se desea maximizar utilidades, por supuesto, toda empresa desea maximizar utilidades, pero en relación al tiempo de entrega de pedido, edad del profesional y presión atmosférica del servicio. A ver si es que alguna de estas tres variables podría ayudarnos a maximizar las utilidades. La información se nos entrega en esta tabla, ¿no es cierto? Donde tenemos el tiempo de entrega del pedido en minutos, utilidad líquida en pesos, edad del profesional en años y presión atmosférica en PSI. Ese set de datos es el que nos entrega. Previo a iniciar el análisis, ¿no es cierto? Vamos a explicar un poquito qué es la varianza, covarianza y Pearson. Más que explicarlo, estas son las fórmulas, ¿no es cierto? La varianza es la media de las desviaciones cuadráticas respecto del promedio en una muestra, ¿cierto? Que viene a estar dada por 1 sobre n, por la sumatoria de I igual 1 hasta n, de la diferencia entre el promedio y cada uno de los datos al cuadrado, ¿sí? O sea, nos dice qué tan disperso es el conjunto de datos. Esto es para una sola variable. Y ¿sí? Puede ser temperatura, no sé, en este caso utilidad, presión, una única variable. La covarianza, por otro lado, tiene dos variables. Y es como esta fórmula que está 1 sobre n por la sumatoria de igual 1 hasta n de la diferencia entre una variable x y su valor esperado por una variable y por su correspondiente valor esperado, su esperanza. En el caso de mostrar, se utiliza generalmente el promedio, ¿no es cierto? Una medida central. Al multiplicarse, ¿no es cierto? Relaciona de cierta manera esa correlación que hay entre, o esa dispersión entre los datos. Si bien la varianza te da la dispersión de un solo dato, la covarianza te relaciona dos, ¿sí? Pero esos valores pueden dar muy, muy grandes e indican ciertas cosas, ¿no es cierto? Si una covarianza es positiva, tiene una relación directamente proporcional; si es negativa, inversamente proporcional, y eso, ¿no es cierto? De ahí entra Pearson, que es otro coeficiente que nos relaciona el coeficiente, la covarianza y la varianza a través de desviación estándar. Por eso está la raíz acá, ¿no es cierto? La varianza bajo la raíz estándar, la raíz cuadrada, nos da la desviación estándar. Entonces sigma xi sobre sigma x por sigma y. ¿Qué cosa es sigma x? Y la covarianza de x. Sigma x es la desviación estándar de x, sigma y la desviación estándar de y. Varianza bajo una raíz. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Es esto de acá. Pearson lo que nos ayuda es que nos acota los valores entre -1 y 1 positivo. Y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo deberían ser los sets de datos al tener diferentes valores de Pearson. Una perfecta línea o datos perfectamente alineados en una gráfica XY, ¿no es cierto? Donde esta X viene a representar una de las variables a analizar y la Y la segunda variable a analizar y ver cómo se relaciona. Si es -1 es que es una correlación perfecta, ¿sí? No hay dispersión y al ser -1 tiene una pendiente negativa. Eso nos dice. Si el valor de Pearson está entre -1 y 0, es un conjunto de datos dispersos, pero aún así guarda una relación inversamente proporcional, ¿sí? Pendiente negativa al hacerle un ajuste lineal. Después de esto tenemos el valor Pearson entre 0 y 1 positivo, ¿no es cierto? Y +1, que lo mismo, nos da una dispersión, una cierta dispersión, pero aún así se ve una correlación o
un sentido de crecimiento, ¿no es cierto?, positivo, directamente proporcional, pendiente positiva. Si el valor de Pearson es exactamente 1 o muy cercano a 1, estamos ante una línea casi perfecta, ¿no es cierto? Datos perfectamente alineados. Entonces, obedecen de manera perfecta al modelo al modelo lineal de ajuste. ¿Sí? Finalmente tenemos un Pearson igual a 0. Entre más cercano a 0 sea el valor, menos correlación entre los datos, y esto nos viene a decir que no tendrían en principio los datos relación de dependencia. Ahora podemos empezar con esto. Dice utilidad líquida versus tiempo de entrega. Se nos pide hacer un gráfico de dispersión. Y aquí se nota una tendencia, se le aplicó un modelo de tendencia lineal, que es esta línea que está acá, y ahí está la ecuación. ¿No es cierto? Este numerito de acá es la pendiente, que multiplica la x, y es negativa. Claro, se nota que es una pendiente negativa e inversamente proporcional. Eso, que se puede decir que el tiempo de entrega, entre menos tiempo de entrega, más utilidades. A más tiempo de entrega, menor utilidad. Tiene cierto sentido el pensar que si uno se atrasa con el pedido, va a ganar menos porque el cliente va a estar menos contento con el servicio. Abajito aquí nos dieron la covarianza y Pearson. La covarianza es bastante alta, entonces los datos están dispersos, ¿sí? No indican una dispersión. Se nota que están dispersos, no están sobre la línea perfectamente. Y el negativo de la covarianza nos indica una relación inversamente proporcional, ¿cierto? O sea, pendiente negativa. Mientras que Pearson nos da un menos 0,81, que también nos indica una relación inversamente proporcional, y al ser 0,81 más cerca de 1 que de 0, existe podemos asumir o presumir que existe alguna relación funcional o una relación de dependencia entre las variables tiempo de entrega y utilidad líquida en los datos. Y la correlación también tiene una causalidad, así que luego esto, la utilidad líquida versus la edad del profesional. En este caso tenemos una relación directamente proporcional con una pendiente positiva. Lo indica la covarianza y Pearson al ser positivos, y también nuestro ajuste de tendencia lineal, la pendiente de la recta que se ajusta o que pasa por el centro de estos datos es también positiva. Tiene una correlación relativamente alta, ¿no es cierto? 6,3 por 10 elevado a 5, entonces, claro, están dispersos, no están en una línea, digamos, de todo el set de datos. De hecho, Pearson nos da menor que el anterior, que era menos 0,81, nos da 0,71 en valor absoluto, hablando, claro. 0,71. Entonces, los datos están más cerca de 1 que de 0, entonces podemos asumir de que hay, o presumir nuevamente, que hay una correspondencia, una correlación entre la edad del trabajador responsable del servicio y la utilidad líquida. Ahora, la causalidad posible que se puede interpretar aquí es que la edad del trabajador responsable tiene también algo que ver con su cantidad de experiencia. Entonces, a mayor experiencia del trabajador, más utilidad, ¿cierto? Y se refleja en mayor calidad en la entrega, presumiblemente. Entonces, claro, si nosotros queremos maximizar la utilidad, tendríamos que contratar personal con experiencia. Y, sumado al anterior, personal con experiencia, y controlar los tiempos de entrega que sean lo antes posible. Buena calidad y rapidez en la entrega para maximizar la utilidad. Finalmente tenemos utilidad líquida versus dispersión atmosférica, y tenemos este gráfico acá. ¿Sí? En la tabla se notaba que la presión atmosférica no variaba, mientras que la utilidad sí, ¿sí? ¿Cierto? Varía en cada uno de los datos. Al hacerlo esto, tenemos que
tenemos que el set de datos no tiene correlación con la presión atmosférica, por lo cual tenemos covarianza muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, y Pearson muy pequeño, muy cercano a cero. Tenemos 1,1 por 10 elevado a menos 16, lo que nos da una cifra muy cercana a cero, y que es lo que refleja, digamos, que no haya correlación entre los datos. Es decir, da igual qué presión atmosférica tengamos al realizar el servicio, la utilidad no varía con respecto a esto. Entonces no sería un factor que maximice o minimice nuestras utilidades. Ejercicio número 3. En el Departamento de Control de Calidad de una empresa de cables de 10 AWG se realiza un estudio, ¿sí? Nos entregan esta tabla de datos, se le aplica frecuencia absoluta y frecuencia relativa porcentual para cada una de las variables. Y lo que miden en los cables es resistencia y diámetro. En resistencia tenemos poca resistencia, resistencia adecuada y demasiada resistencia. En los diámetros tenemos diámetro pequeño, correcto y demasiado grande. O sea, se distribuyen de esta manera. Aquí a primera vista uno puede decir que la empresa está, digamos, trabajando relativamente bien, porque la mayor frecuencia se encuentra en cables con resistencia adecuada y diámetros correctos, ¿no es cierto? De los 382 cables de nuestra muestra, 320 son buenos cables, tanto en resistencia como en diámetro. Así que, bueno, eso. Vamos a explicar cómo calcular una probabilidad, un poquito, ¿sí? Esta es la probabilidad de un evento condicionado a haber ocurrido otro. Entonces, la probabilidad de A habiendo ocurrido B. La probabilidad de B viene a ser todo este universo, ¿no es cierto? Este circulito azul. Alicia, estoy ocupado. Y este de acá es la probabilidad de A, es el circulito naranja. La conjunción entre ambos viene a ser P unión B. La probabilidad entonces viene a ser P unión B sobre la probabilidad del U, es la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Aquí tenemos probabilidad, nos piden, ¿no es cierto?, la probabilidad de que escogiendo de entre todos los cables uno que tenga muy poca resistencia. El total de los cables analizados, según la tabla la tabla de resumen, son 382, de los cuales 17 cables son con muy poca resistencia. Tenemos una probabilidad del 4,5% de tomar un cable con muy poca resistencia si al azar escogemos uno solo del total, ¿no es cierto? El siguiente nos pide la probabilidad de escogido los cables de diámetro demasiado pequeño, se escoja uno de resistencia adecuada, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a ver la tabla de datos, tenemos que los cables con muy poca resistencia son 17, ¿no es cierto? Perdón. Ya, diámetro demasiado pequeño y resistencia adecuada. Diámetro demasiado pequeño. Diámetro demasiado pequeño son estos de acá. Diámetro demasiado pequeño y resistencia adecuada es este, 1 de 10, ¿no es cierto? Nuestro universo entonces viene a ser P de B, a ser este de acá, 10, y P de A debido a B viene a ser este de acá. La conjunción entre ambos, ¿no es cierto? La conjunción entre esta fila de acá y esta fila de acá viene a ser 1. Al calcular nos da 1 sobre 10, el 10%. En una probabilidad del 10% de, estando escogiendo diámetros demasiado pequeños, tengamos una resistencia adecuada. Es decir, que de los diámetros demasiado pequeños la partida no es muy buena, porque probablemente saquemos, aparte de que sea demasiado pequeño, uno que tenga una resistencia o muy pequeña o muy grande. Finalmente tenemos que la probabilidad de que escogiendo entre los cables de resistencia muy baja se escoja uno con diámetro demasiado grande.
la probabilidad de los cables de resistencia muy baja son 17, y la conjunción entre resistencia muy baja y diámetro demasiado grande es 6 de 17, que corresponde a 35,3%. Si vamos de nuevo a la tabla, esta de acá, 6 de 17, diámetro demasiado grande, ¿no es cierto?, dentro de los cables con muy poca resistencia. Muy poca resistencia del universo, que son 17 en frecuencia absoluta, y diámetros demasiado pequeños dentro de este universo son 6. ¿Sí? 6 de 17. Tenemos 6. Luego de esto nos piden los puntos muestrales ante la posibilidad de escoger uno de los tres casos de diámetro medido y sus respectivos posibles resultados en cuanto a la calidad de resistencia medida. Quiere decir todos los casos posibles, ¿cierto? Si escogemos uno, ¿cuál de los diámetros podemos escoger? Y a su vez, ¿cuál de estos diámetros pueden resultar en calidad medida de resistencia? Son estos los casos. Son para cada variable 3 posibles estados, lo que quiere decir que es una permutación de 3 por 3, o 3 al cuadrado da 9. ¿Sí? Como un árbol nos queda este diagrama, ¿no es cierto? Al elegir el cable y medir la resistencia, podemos tener poca resistencia, resistencia adecuada o demasiada resistencia. A su vez, luego al medir el diámetro, podemos tener diámetro pequeño, diámetro correcto o diámetro demasiado grande. ¿Sí? Y eso se repite para cada uno de ellos, lo que nos da como resultado estas 9 probabilidades. ¿Sí? Conclusiones. Análisis bidimensional permite resumir e interpretar mediante tablas bidimensionales el gráfico de dispersión, coeficiente de relación lineal y Pearson. ¿Cierto? Tenemos estas herramientas para poder analizar, y es muy bueno utilizarlas para resumir una tabla de datos en bruto. ¿Sí? Siempre hay que hacerlo. La probabilidad tenemos que se consigue explicar e interpretar una probabilidad dada, con los ejemplos mencionados. Como recomendación, tenemos que es primordial entender las herramientas de análisis a fin de llegar a conclusiones correctas. ¿Sí? Y en probabilidad tenemos que al analizar la probabilidad a través de conjuntos gráficos mejora su entendimiento, y la probabilidad impacta en decisiones reales, económicas y sociales, y allí radica su importancia. La estadística es uno de los campos de la matemática que deja mayores resultados aprovechables en cuanto a muchos campos. Es muy útil porque a través de ella se toman muchas decisiones operativas, económicas, como dice acá, sociales también. Entonces es algo de peso que hay que tener en cuenta. Gracias por su atención.